Mi madrina Hilda es procedente de Durango y debido a la pérdida de su familia derivado al ataque de las brujas de San Bernardo, a sus 40 años se ha convertido en una feroz cazadora de esas bestias. Y hasta la fecha, sigue por encima de la ley cazando de manera furtiva a criaturas que acechan en las tinieblas. Con ayuda económica de sus hermanos, quienes se dedican al negocio prohibido, no le hace falta recursos para cumplir con sus misiones. Literalmente se ha convertido en la ejecutora de aquellas bestias infernales. En un tiempo se fue a entrenar a Sudamérica con un experto cazador, quien era famoso por guiar senderismo donde los demás no se atreven a ir. Él conocía las leyendas de los nativos de todo el continente sudamericano, sin mencionar sus incursiones en otros países como Australia, Canadá y el norte de Estados Unidos. El señor no se dedicaba a la cacería convencional, debido a que ha sido contratado por expedicionarios interesados en críptidos. Para quien no sepa, se le llaman críptidos a esas criaturas de los cuales mucha gente asegura su existencia, pero científicamente no se pueden comprobar, pues sus avistamientos son aislados o en otros casos en forma de leyendas o rumores. Ejemplo de ellos son el chupacabras, el yeti, el monstruo del lago Ness, pie grande, entre otros. A muchas personas les parece una locura, algo fuera de la realidad, pero al igual que doña Hilda, hay personas que pagan verdaderas fortunas por acercarse a unos pasos de estas mortíferas y legendarias criaturas. A pesar del amor que le tenían sus hermanos, no comprendían la obsesión de Hilda por conocer toda leyenda acerca de las bestias. No solo se rodeaba de gente como el cazador, también se hacía acompañar de mercenarios, además de chamanes, curanderas, toda persona que pudiera enseñarle o darle información de cómo tratar con cada ser sobrenatural. Joaquín, el hermano mayor de Hilda, un día la detuvo a punto de salir hacia Brasil para informarse acerca del lobizón. Le dijo que ya era demasiado, que hacer todo eso no le regresaría a su familia. A lo que Hilda le dio una bofetada y le narró cómo esa tormentosa noche, una de sus gemelitas fue arrebatada frente a sus ojos por una maldita bruja, quitándole la vida sin que nadie pudiera hacer nada para salvarla. Desde ese momento, ella ha dedicado su vida y su fortuna única y exclusivamente para prepararse y hacer lo que sea para que ninguna mujer o familia tenga que padecer la pérdida de un ser querido en las garras de un monstruo de estos. Resignado, Joaquín no hizo más que abrazar a su hermana y poner una cuenta a su nombre en varias armerías donde ellos tenían negocios. Tan femenina, delicada y hermosa como parece, Hilda la duranguense no tiene reparo en entrar en bares de mala muerte, barrios peligrosos o lugares no propios para alguien de su condición. Pero tiene de su parte algo que ninguna otra persona podría siquiera imaginar. El corazón de una madre totalmente roto, el alma muerta y vacía de tanto dolor. Un desprecio infinito por esas criaturas y ningún motivo para vivir, a excepción de acabar con esas bestias. Cuando no tienes nada que perder, te conviertes en alguien sumamente peligroso. Los criminales, al igual que los animales salvajes, pueden percibir cuando el miedo vive dentro de las personas. Y eso era algo que no existía en la esencia de Hilda. Ella había sido llamada a San Vicente Tancuayalap, en San Luis Potosí, para seguir el rastro de una criatura que por años había causado el terror entre pastores y jornaleros, azotando esa región sin que policías o militares pudieran hacer algo para dar con el paradero o la identidad de esa bestia. A dichas de la población, simplemente era inútil todo esfuerzo que estos hicieran para rastrearlo.
Pero ella tenía la experiencia en rastreo enseñada por los zulus, los jíbaros, los navajo y los famosos chamulas de Chiapas. No es por ofender, pero un cazador experto vale por 10 soldados de cualquier cuerpo de fuerzas especiales. Además de que contaba con la guía de don Fermín, un curandero de la región, y de Carlos, un joven que había pertenecido a infantería. Carlos había quedado perdidamente enamorado de la mujer, quien notaba los discretos escarceos del hombre. Pero era una labor inútil, sin importar cuánto lo quisiera, ella había perdido todo deseo carnal. En cambio, vivía para matar, para exterminar sin piedad a cualquier cosa que no fuera humana. Se había convertido en una asesina fría, despiadada y perfecta. Aunque saben, muy en el fondo se sentía halagada de ser el objeto de deseo de todos los hombres que la miraban con anhelo. Ella solamente tenía en mente el cumplir con su misión, cobrar su cheque y volver a desaparecer, aunque en esta ocasión no sería diferente, o al menos eso creía. Por decreto del gobierno local y acuerdo con las autoridades estatales, la mujer tendría carta libre de meter cuanto equipo quisiera a la Sierra de Labra por 2 semanas sin ser molestada. Pues es un secreto a voces que la maña y el gobierno tienen cadenas de favores mutuos y ella aprovechaba esa influencia de sus hermanos. Hacía quedar bien a las autoridades y todos quedaban conformes y contentos, tal cual ella hacía el trabajo sucio que se supone que no existe. Partieron a las 7 de la mañana. Una camioneta vieja, pero totalmente equipada con lo último en equipo de rastreo y comunicaciones. La mujer sabía que no era conveniente llevar equipo demasiado pesado, pues el terreno no se prestaba para ello. En cambio, llevaba trampas apenas perceptibles para el ojo más experto, llevando poleas, cuerdas y fabricando el resto con estacas y excavando pozos. No cabía duda que ella había valido cada centavo y cada segundo que invirtió en su preparación. La bestia en cuestión no era algo bien definido. Solo había conjeturas acerca de su origen, algunos vagos relatos o narraciones de los locales. Estaban indecisos en decir si se tratase de un nahual, un hombre lobo o algo totalmente diferente. Aunque ella estaba segura que se trataba de lo segundo, pues testimonios de personas que tras un encuentro con ese ser en la carretera describieron el tamaño y la forma que concordaban con la de un licántropo. Estando armados, se adentraron en lo frondoso de la serranía en pos de la famosa bestia. Hilda sabía que no sería tarea sencilla. Esas criaturas son rápidas, fuertes, no son racionales y se guían solamente por el instinto. No dudarían en defenderse con extrema violencia y no suelen tener miedo a los humanos, solo que Hilda no era un humano normal. Colocaron la carnada viva, se trataba de un ciervo que habían herido previamente. A pesar de que ella no acostumbraba a maltratar animales, situaciones desesperadas necesitaban medidas desesperadas. El ciervo chillaba y berreaba, como si presintiera que algo acechaba entre la espesura del bosque, y la mujer lo sabía. Había desarrollado un instinto especial para sentir la cercanía de los depredadores, como ella les llamaba. A pesar de ser las 3 de la tarde, la selva casi siempre presenta esa semioscuridad que la hace tan misteriosa e intimidante. El cervatillo trataba desesperadamente de liberarse, jaloneándose y berreando, cuando de repente algo la arrebató violentamente de la trampa. Mientras entre los arbustos se escuchaba el crujir de huesos y las salpicaduras de la carne reventando mientras era devorada con rapidez. Sonidos que para Hilda ya eran familiares. No era un lobo ni un felino o un oso, era la bestia en persona, quien terminando de comer al infortunado animal, se adentró en la densa vegetación.
Para asombro de los cazadores, a excepción de Hilda, quien ya estaba en proceso de cacería, levantó el brazo que era apoyado por el grueso arnés de carga y apuntó. La modernísima arma tenía un sistema de supresión que minimizaba la patada propia de un arma tan pesada. Estaba diseñada para ser manejada cómodamente por la dama, quien se había vuelto una experta en su uso. Sonó un estruendo tremendo que hizo volar todas las aves del bosque, mientras un gruñido espantoso dio a entender que la bestia había sido alcanzada por el enorme proyectil. «Maldita sea, fallé». «¿Qué dices, güerita? El maldito está herido, dejará un buen rastro». «Sí, niño, pero yo la había apuntado a la cabeza». El joven tenía razón. Un profuso rastro de sangre indicaba que la criatura había sido alcanzada por la enorme bala del fusil. Habría que andar con mucho cuidado, pues un animal herido es mucho más peligroso, y especialmente uno de estos. Fermín iba en lo suyo, echando bendiciones y pociones para limpiar de malas energías el terreno. Mientras Carlos les cubría las espaldas, Hilda iba presta a acabar con su presa. Avanzaban lentamente, prestando atención a todo ruido por pequeño que fuera, procurando no ser emboscados. Pero de repente, escucharon unos gritos como a medio kilómetro de ellos. Corrieron a ver de qué se trataba y, por desgracia, nadie informó a los pastores que la sierra estaría cerrada. La bestia se llevó a una jovencita de 14 años ante los imponentes ojos de su hermana. A Hilda le vinieron imágenes del pasado. Quedó paralizada por un momento, recordando esa fatídica noche donde una bruja le arrebató lo que más amaba. Estaba aturdida, no respondía, hasta que Carlos la hizo entrar en razón, dándola a oler aguardiente. Ella respondió de manera violenta, arrebatando la botella al hombre y bebiéndola de un solo trago. Luego dio un aterrador grito y corrió en dirección donde la criatura se había perdido. La rabia se había apoderado de ella. Había perdido una hija por no saber qué hacer. No permitiría que esa bestia destrozara la vida de otra familia. Le dio alcance a la bestia en un callejón sin salida. No había modo de que trepara. La bestia llevaba a la chiquilla en el hocico, pero ésta estaba viva afortunadamente. Hilda le soltó un disparo más y la criatura huyó de dolor, soltando a la chica, quien corrió a refugiarse tras Hilda y los dos hombres. «Ahora sí, maldito, hasta aquí llegaste». Ajeno a lo que todos pensaban, Hilda no le dio el tiro de gracia a la infernal fiera, sino que dejó caer su rifle y sacó un enorme machete de plata. «¿Qué estás haciendo? ¿Acaso enloqueciste, mujer?», le gritaba el señor Fermín, quien junto a Carlos y las dos niñas observaban los ojos inyectados de odio de la hermosa mujer, que había cambiado su semblante por uno que aterrorizaba de solo verle. Sus facciones se transformaron debido a la furia ciega y sin pensarlo un segundo más se lanzó contra el monstruo. Quien no imaginaba la fuerza que el odio proporcionaba a la rubia y pequeña mujer que le atacaba con agilidad y destreza. El Lycan, a pesar de sus esfuerzos y lo afilado de sus garras y colmillos, no podía atravesar el grueso traje táctico de la mujer, quien en cambio cortaba, picaba, tasajeaba y golpeaba sin piedad al demoníaco ser en cada embate. Cada ataque era una nueva cortada que dolía y hacía sangrar a la bestia, quien ahora simplemente trataba de defenderse desesperadamente y sin éxito. Hacía intentos de no morir, con los ojos casi suplicantes ante la ira, la rabia, la furia de la bella con alma de bestia, quien sin ninguna seña de misericordia estaba literalmente haciendo pedazos al ser que ahora no daba sino lástima. De haber querido,
3 puñaladas de la gran clave de plata hubieran sido suficientes para acabar con el licántropo, pero la piedad no estaba en los planes de Hilda. Ella había visto no solo en el caso de sus hijas de lo que eran capaces ese tipo de criaturas. Mientras pasaba los días entrenando, ella vio morir a muchos amigos, a gente que quería sucumbiendo entre las garras de los seres más abominables que la humanidad aún cree que solo son un mito. Hilda se tomó su tiempo, siguió cortando, picando, golpeando, lacerando, hiriendo sin piedad al pobre ser, hasta que éste ya no se movió. Y solamente hasta que ella misma constató que ya no respiraba, fue que se detuvo. Ante los ojos atónitos y aterrados de sus acompañantes, finalmente cortó la cabeza del gigantesco animal y salió de la gruta. Totalmente bañada de sangre y con su depravado y macabro trofeo, soltando un grito de júbilo y celebración, surgido de su propio instinto salvaje y dando a entender que ella era la cazadora, la ejecutora de bestias mitológicas. Hizo que Carlos amarrara la cabeza del lobo en la parte delantera de su camioneta, y mientras don Fermín curaba sus heridas, ella abrazaba a las jovencitas hasta llevarlas a casa. Ella estaba callada, feliz pero inexpresiva, y se reunió con las autoridades por horas. Les entregó la cabeza y ellos le pagaron sin chistar, sin pretextos, ni protestas o objeciones lo que ella pidió. Cuando salió de su reunión, ella dio una gran cantidad de dinero a Carlos y otra a don Fermín, quienes serían parte de su equipo a partir de ese día. Carlos le cuestionó de su actitud con las niñas y ella le contó a detalle lo que había sucedido con sus hijas. Fue cuando todos guardaron silencio y brindaron a salud de los caídos. Hilda mandó a pedir equipo para sus secuaces y se prepararon para el próximo llamado. Dicen que los militares acuden a misiones que aparentemente son de rutina, pero en algunas ocasiones les hacen enfrentarse a criaturas salidas del mismísimo infierno. Es cuando esas misiones se convierten en hechos sobrenaturales y salen de toda lógica o protocolo normal. Y cuando los militares, policías o marinos fallan, ya sea el gobierno, ya sea la mismísima mafia, recurren a llamar a los cazadores. Gente como Hilda, que se dedican a hacer el trabajo sucio que aparte de que nadie quiere ni puede hacer, se supone que son tareas que realmente no existen. Hola querida comunidad, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado mucho de este relato y como siempre, aprovechando el espacio, quiero mandarle un saludo especial al miembro de la comunidad, Ramón Ontiveros. De verdad, te agradezco muchísimo todo el apoyo, espero que te encuentres bien. Saludos.